Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Isaías por Efraín Abarca de la Iglesia en Morelia, Michoacán. Buen día, Dios les bendiga. El día de hoy quiero que vayamos al capítulo 30 de Isaías y vamos a leer los versículos 9 al 14, van a ser bastantes versículos, pero quiero que los leamos desde el versículo 9 hasta el 14. Dice que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, haced cesar de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como pared abierta, que se va a caer, y como corcova en alto muro, cuya caída viene súbita y repentinamente, y quebrarálo como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen menuzos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para coger agua de la poza. Para entender un poco este versículo vamos a ver el contexto de Israel, y como lo mencioné en algunos estudios pasados, Dios casi siempre trató con el pueblo de Israel. El apóstol Pablo en Romanos, cuando está hablando de la diferencia entre los gentiles y los judíos, el apóstol Pablo, una de las cosas que resalta especiales de los judíos es que la palabra les fue confiada a ellos. Dios siempre trató en la antigüedad con ellos, y aún en el Nuevo Testamento vemos que en su mayoría la Biblia fue escrita por personas judías. Si no me equivoco, solamente existe un libro que se cree que fue escrito por una persona no judía, pero toda la Biblia está sustentada en los judíos. Ellos siempre tuvieron la palabra de Dios. Ellos siempre tuvieron una cercanía con Dios. Dios les dio sus palabras. Dios les dio la ley en el monte Sinaí. Esto los hacía realmente especiales a ellos. Esto los hacía como, wow, somos especiales porque Dios mismo nos ha dado su palabra. Sin embargo, tenemos este versículo y yo voy a omitir un poco la historicidad de esto y quiero llegar directamente a la aplicación que esto tiene para nosotros, porque el versículo comienza, el versículo 9, dice que este pueblo es rebelde. Y la verdad es que no solamente los judíos son rebeldes, todos somos rebeldes. Eso es una realidad que existe, no solamente los judíos. Y también hablando en temas de pecado, Pablo dice judíos, gentiles, ambos están bajo de pecado. No hay mucha diferencia entre un chino y un mexicano, entre un estadounidense y un mexicano, entre un argentino y un mexicano. Todos somos rebeldes. El libro de Proverbios dice que son como dos gotas de agua, son muy similares. Entonces, todos somos rebeldes. Y muchas veces esta rebeldía nos lleva a que recibir la corrección de nuestra rebeldía no es algo que nos gusta. No es algo que nos parece agradable. Muchas veces la reprensión va a ser dura porque va en contra de nuestra carne y de nuestros placeres, en contra de lo que queremos y hasta en contra de lo que somos, porque por naturaleza somos pecadores. Dios habla en su palabra y Dios es santo, nosotros somos pecadores, y son dos cosas contrarias. Y aunque el cristiano ha sido regenerado por Dios, aún queda pecado en él y aún sigue existiendo. Esto Pablo lo explica en el libro de Gálatas. La carne y el espíritu están en una constante lucha dentro del cristiano. Y esto nos lleva a entender esto, a entender que somos rebeldes y que muchas veces la predicación o lo que escuchamos o hasta lo que leemos en la Biblia va a ser duro para nosotros. Es duro para nosotros que nos corrijan, ¿no? Que nos digan, hey, debes obedecer a tus padres y no debes hacer lo que a ti te parece. O qué tal, hermanas, hey, debes vestir de esta manera, no debes vestir de esta otra manera, o debes hacer esto correctamente en tu matrimonio, debes sujetarte a tu esposo, debes hacer esto, debes hacer lo otro, y tantas cosas que nos pueden decir que no son agradables a nosotros.
a nuestra carne, no nos parecen. Esto es una realidad. Y no es algo que nos debe sorprender porque realmente somos pecadores. Estamos en contra de Dios. Pablo explica, la ley es santa, el mandamiento es bueno, pero yo soy pecador. Y esto provoca algo, y yo quiero hacer aquí una división entre dos tipos de personas, entre las personas que escuchan y las personas que enseñan, porque el pasaje nos habla acerca de personas que profetizan, que en este caso podríamos aplicarlo como personas que enseñan, personas que dan la palabra de Dios, y otras personas que son las que escuchan y hablan a estas personas que enseñan. Entonces, primeramente nos encontramos con las personas que escuchan, personas que llegamos a la iglesia, nos sentamos y escuchamos el mensaje. Y eso es importante porque no solamente es en esta parte, sino también cuando leemos la palabra de Dios. Pero pasa algo con este tipo de personas. Dicen, no quieren escuchar palabras duras. No quieren escuchar la palabra de Dios porque la palabra de Dios muchas veces es dura, insisto, porque va en contra de nosotros, porque nos corrige. Pero ellos hacen algo. No solamente no quieren escuchar la palabra dura, sino que quieren cambiar lo duro por lo suave. Dice, háblanos palabras halagueñas, háblanos cosas bonitas, danos una charla motivacional de que sí podemos, de que no estamos tan mal, pero al final dice mentiras. Eso es lo que realmente son, eso es lo que realmente ellos querían que les dijeran. Dinos mentiras, dinos que no estamos tan mal, dinos que podemos hacer lo que queramos y que podemos seguir nuestra carne. Mentiras. Eso son mentiras. Y al final esto nos está llevando a apartarnos del Señor y buscar nuestros propios intereses. Si tú escuchas la palabra de Dios, debes permitir que la palabra de Dios te moldee, y eso a veces va a ser duro. Si tú llegas a una iglesia y escuchas el mensaje y dices, es que fue duro porque me dijeron cosas que realmente estoy mal, entonces cámbialas. No es el problema la palabra de Dios, es nuestra carnalidad el problema. Debemos permitir que Dios nos moldee, aunque esto muchas veces sea con palabra dura para nosotros. Pero algo importante que quiero recalcar aquí es que el objetivo de esta palabra dura no es romper. No es como Dios ahí dándote palos y diciendo, sí, rómpete. Dios no está buscando eso. Dios está buscando moldearte. Pero por la dureza de nuestro corazón, Dios a veces tiene que aplicar fuerza. Y esto lo vemos muchas veces en la enseñanza. El objetivo que Dios tiene no es romper, es moldear. Es moldearnos a su imagen, hacernos como Él es. Y nuestro trabajo es preparar nuestro corazón y buscar ser dóciles a la palabra del Señor, en lugar de poner resistencia, en lugar de ser duros y no querer recibir esa palabra u ofendernos porque no nos gusta. Pero el otro tipo de persona que encontramos aquí son aquellos que enseñan, aquellos que Dios les da este trabajo de enseñar, aquellos que Dios les dice, bueno, tú eres quien vas a enseñar, tú eres quien vas a profetizar. Y ese tipo de personas son personas que Dios les ha dado no solamente quizá la oportunidad, sino que también Dios les da la responsabilidad de hacer esto. La Biblia menciona que son profetas, que son personas videntes. Y ante esto pasa la situación de que les dicen, bueno, deja de hacerlo, deja de enseñarnos, deja de decirnos esto, deja de predicar las cosas como son, y comienzan a agradar a las personas en lugar de agradar a Dios. Eso es algo que pasó en el pueblo de Israel, y ejemplos como estos lo podemos ver en el relato de Primera de Reyes capítulo 27, si no me equivoco. Está el rey Achab, está el rey de Judá, y llegan ellos y dicen, bueno, ¿salimos a la batalla o no salimos? Y todos los profetas les dicen, sí, salgan, Jehová va a ser con ustedes, les va a ir bien. Y uno hasta se hace unos cuernos de metal y dice, así vas a ir tú a Siria. Y después dicen, mejor pregúntale a uno que de veras esté firme en Jehová, uno que de veras hable palabra de Jehová. Y llega y les profetiza cosas que no le gustan. Y curioso, porque el profeta Achab dice, no me gusta porque siempre me profetiza mal. Y yo le diría a Achab, ¿cómo no te va a profetizar mal si vives mal? ¿Cómo queremos que la palabra de Dios no sea dura ante nosotros si no estamos viviendo como Dios le agrada? Pero los que enseñan deben ser hombres y mujeres firmes en lo que enseñan. Debemos ser hombres y mujeres que tienen cuidado de enseñar la palabra de Dios
aunque muchas veces esta palabra pueda ser dura. ¿Qué tal de las hermanas que enseñan a otras hermanas? Muchas veces la palabra que se va a enseñar es dura. ¿Qué tal de las hermanas que enseñan a sus hijos? Muchas veces es más fácil pasar por alto lo que hace tu hijo, darle el teléfono y decirle, mira, no me molestes, piérdete en eso, ve un video, le pones música o yo no sé. Es más fácil hacer eso que de veras enseñarle al niño. Yo recuerdo cuando era niño, todavía no teníamos tanto acceso a la tecnología y para aprender a estar quieto en la reunión, yo recuerdo mamá se ponía a trapear toda la casa, pero ponía una silla en medio y me decía, te sientas y hasta que yo termino de trapear te paras. Y si me paraba me iba doblemente mal porque le ensucié el piso y porque desobedecí. Pero es más fácil solamente decir, mira, toma esto, ve y piérdete en otro lado. Pero debemos evitar esto. Debemos ser personas que enseñan y que aplican la palabra de Dios a sus propias vidas, aunque esto sea duro para nosotros, aunque esto nos cueste y aunque esto nos lleve a combatir contra nuestra propia carne. Pero hay una consecuencia de todo esto porque el pueblo de Israel se apartó de Dios. El pueblo de Israel dijo, las personas que escuchaban dijeron no queremos oír, y las personas que enseñaban decían, bueno, pues no nos quieren oír lo que dice la palabra de Dios, vamos a cambiar las cosas. Y esto llega a pasar. Y es la consecuencia que encontramos en los versículos siguientes, porque Dios dice que todo esto se les va a volver a mal, porque el olvidarnos de la palabra de Dios nos lleva a dejar de confiar en Dios. Retomo un poco lo que vimos en el estudio pasado acerca de la paz. La razón por la cual esta persona tenía paz era porque confiaba en Dios, y él confiaba en Dios porque constantemente perseveraba pensando en Él. Y si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, vamos a comenzar a dejar de ver a Dios y vamos a empezar a ver las cosas. Vamos a empezar a ver, bueno, a mí me gusta esto, y nos olvidamos de que Dios dice, eso no es correcto. O vamos a empezar a decir, bueno, ya no quiero ir a la iglesia, y nos olvidamos de que la Biblia dice que necesitamos congregar. O muchas cosas pasan cuando nos apartamos de la palabra de Dios, nos apartamos de Dios y empezamos a confiar en nosotros mismos, empiezan a confiar en ellos, empiezan a confiar en la psicología de otros hombres, empiezan a confiar en técnicas motivacionales, empiezan a confiar en todo esto, y al final esto no sirve. Esto no es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a diferenciar entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres. Debemos cuidar de no caer en este error. En el error de querer suavizar las cosas, de decir, bueno, no pasa nada si decimos esto, podemos modificarle un poco, sí, esto es un palo para mí porque Dios me está hablando con vara, pero si le pongo al palo, pues algunas almohadas alrededor puede que no duela tanto. No debemos hacer esto, debemos dar la palabra de Dios como Dios la da. Y esto lo vemos aplicado también al Evangelio, porque muchas veces no nos gusta predicar acerca del infierno, que es algo real, que la Biblia habla que es real. Muchas religiones han optado por eliminarlo cuando está en la Biblia. Muchas religiones han optado por crear alternativas a esto, pero la Biblia habla de una condenación eterna. La Biblia habla de una condenación, la Biblia habla de que el hombre es pecador. Hoy en día el mundo moderno dice, no, tú no eres pecador, solamente tienes unas inclinaciones no tan correctas, eres pecador. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hemos dejado hablar de la ira de Dios, donde el Salmo dice que Dios está airado con el impío. Son verdades que están en la Biblia y no debemos omitirlas. Debemos cuidar de no suavizar las cosas, aún para nosotros mismos que ya somos cristianos, porque podemos decir, bueno, yo ya estoy libre del infierno, yo ya estoy libre de la condenación, ahora Dios me ama y todo esto, no estoy tan mal, no estoy tan peor, pero debemos seguir buscando la santidad. Y muchas veces, en lugar de buscar esto, queremos buscar mensajes que nos acomoden a nosotros mismos, buscamos payasos en lugar de pastores que de veras predican las cosas de verdad. No debemos hacer esto, debemos buscar la pura palabra de Dios. Y mayormente, muchas veces la palabra de Dios va a corregirnos y a decirnos, estás haciendo mal en esto, y debemos buscar nosotros esto. Ahora, hay una conclusión que yo quiero llegar, porque no todo es palo, palo, palo. Isaías capítulo 30, en este mismo capítulo, más adelante el versículo 18, Dios habla de algo, y es lo que yo les dije. Dios no está buscando en alguna manera destruir
Él ve lo que dice en el versículo 18, dice, empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio. Bienaventurados todos los que le esperan. La palabra dura muchas veces, o la mayoría de veces, también viene con palabra de ánimo. Para el cristiano tiene la esperanza de que Dios lo ha salvado y que del Espíritu Santo está dentro de él, que lo ayuda a cada día a hacer mejor las cosas. El cristiano se levanta, empieza su día y puede orar a Dios para que le ayude a este día a hacer las cosas bien, para corregirse, para poder hacer las cosas que agradan a Dios. Esa es nuestra esperanza. Y sí, hay días en los que pecamos, hay días en los que hacemos cosas mal, y necesitamos muchas veces la corrección, pero esa corrección también debe de venir con misericordia, con restauración, con decir, ok, pecaste, pero Dios vuelve a tratar contigo y Dios vuelve a darte de su espíritu para que avances. Son dos cosas que van juntas. Y para el inconverso debemos seguir hablando del infierno, no debemos dejar de hablar de eso, debemos seguir hablando de la ira de la condenación y del juicio de Dios, de su ira, pero también está la buena noticia de salvación. Está que Cristo vino a morir y que si tú aceptas, si tú crees en Él, tendrás salvación y perdón de pecados. Una cosa nos lleva a otra. No solamente le decimos a las personas, pecador, vas a ir al infierno, Dios te odia. No, todo eso lo decimos para decirle, pero cree, pero arrepiéntete, sé salvo, confía en Dios y Él te dará el perdón de tus pecados. Debemos siempre buscar estas dos cosas. Pero por desgracia, muchas veces hoy en día nos hemos olvidado de la severidad que viene en la palabra de Dios. Nos hemos olvidado, queremos solamente tomar la misericordia, tomar lo bonito, tomar las cosas buenas y nos olvidamos de que muchas veces también necesitamos ser corregidos, también necesitamos ser confrontados con la palabra de Dios. Tanto cristianos, quienes ya estamos en el camino de Dios, debemos seguir cada día moldeando nuestro corazón, permitir que Dios muchas veces obre duro en nuestro corazón para que podamos entonces ahora agradarle y ser, como dice en ese ejemplo que pone tanto en Jeremías como Pablo lo reutiliza después en Romanos, vasos, que Dios nos puede moldear. Algunas veces Dios tiene que poner fuerza en la masa, porque la masa a veces, que somos nosotros, somos duros. Pero para el inconverso no debemos dejar de predicar del infierno, no debemos taparnos los ojos y decir no pasa nada, todo está bien. Debemos hablar de que Dios está airado, de que Dios es justo y de que Dios va a castigar el pecado. Pero siempre está el anuncio del Evangelio. Cristo murió por los pecados, Cristo vino a dar su vida y si crees en Él, tú puedes ser salvo, tú puedes ser perdonado y ya no habrá condenación eterna para ti, sino que habrá una vida eterna por medio de Cristo Jesús. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación, y si te fue de bendición, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.